Qué bueno que están bien, que están vivos. A veces cuando me preguntan cómo tú estás, le digo vivo y con Cristo, porque una cosa es estar vivo y otra cosa es estar con Cristo nuestro Señor. Contento de poderlo saludar. Hoy ha sido un día muy especial. Saben, siempre a veces uno cuenta algún chismecito, alguna cosita a veces. Y a ustedes no les gusta, ¿verdad? De saber cosas, pero hoy me reí y me llevé una sorpresa y dije, este es mi país. Porque fui a un lugar donde había un poco de lluvia y alguien me dijo, mire, pastor, alguien en una motora corriendo y con una sombrilla. Yo no había visto eso. Solamente pasa aquí en Dominicana. Pero me puse muy contento de ver lo creativos que somos nosotros los dominicanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros esta noche. El tema de esta noche se titula Tentado y Liberado. ¿Cómo se titula? Tentado y liberado. Le doy gracias a Dios por la canción que cantó Ruth, valga la redundancia, porque precisamente Jesús nos hace libre y de eso vamos a hablar hoy. Todos somos esclavos en algún grado u otro y necesitamos ser liberados por Cristo Jesús. Gracias por estar aquí, por sus oraciones y por venir a la casa de Dios. La palabra del Señor dice que Dios premia a los que le buscan. Hebreos 11:6. El que le busca a Dios con fe y cree que le hay, dice que Dios lo galardona. Así que oramos para que Dios lo premie por haber venido a su casa esta noche. El Señor les bendiga. Y gracias también por la recepción que nos han dado. A mí me gustan los mangos, pero no hay mangos. Hay, pero tan chiquito, ¿verdad? Tan chiquito. Así que ando buscando mango, pero no aparece. Si encuentran uno por ahí, me dicen que hacemos un negocio. Qué bueno, qué bueno. Señoras y señores, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, hizo muchas obras de bien y el Señor Jesús no solamente predicaba, sino Jesús sanaba. Mañana vamos a hablar acerca de la sanidad, pero hoy vamos a hablar de las tentaciones y cómo la esclavitud del pecado nos arruina, nos lleva a una situación de muchos conflictos, de muchos problemas, de muchas dificultades, hasta de muerte, pero cómo Jesús nos libera. Saben ustedes que vivimos en una sociedad que cada día es más adicta y esto está haciendo que mucha gente esté preocupado. La situación es tan grave que algunos señalan que de aquí a 10 años, tal vez toda la población que va subiendo, la generación Z, los que han nacido después, ¿verdad?, de 2005, 2010, todos sean adictos o a las redes sociales o a los aparatos electrónicos. Pero esta es solamente una de las muchas adicciones que hay en día. Sabemos que los vicios y las drogas están atrapando a miles de gente y son cadenas que no se pueden romper fácilmente. Y vamos a hablar en esta noche cómo Dios nos ayuda, cómo Jesús nos ayuda a liberar, porque Jesús precisamente vino a salvarnos, a liberarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que inmediatamente pasamos al próximo cuadro. Hemos dicho durante esta semana, como dice Isaías, capítulo 59, que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Y eso también, ¿qué produce? Produce mucho malestar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Así que cuando nosotros venimos a este mundo, encontramos que somos pecadores. Por eso Jesucristo necesita venir. Pasamos al cuadro número 3. Y es por eso que Jesús nos dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo, el cuadro número 3, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por cuanto todos hemos pecado, necesitamos a Jesús. No hay manera de llegar al cielo sino a través de, no hay otro nombre dado a los hombres, dice el apóstol San Pablo en Hebreos, en Hechos capítulo 4, verso 12 o 12:4. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que por eso Jesús viene a este mundo, nace como un bebé, crece y comienza su ministerio según la palabra de Dios. Después que Jesús fue bautizado, dice que tenía como 30 años
Entonces Jesús, vamos a pasar al próximo cuadro, fue llevado por el diablo al desierto para ser tentado. Allí Jesús recibió la tentación. Después de su bautismo, el cuadro 4 y 5, entonces nos encontramos en el cuadro 6, que Jesús fue directamente del bautismo al desierto. Y mientras estuvo en el desierto, ¿cuántos días duró en ayuno y oración? 40 días. Jesús fue a ayunar y a orar porque uno necesita prepararse cuando uno va a comenzar una misión. Hay personas que tenemos por costumbre, cuando tenemos alguna decisión importante, ayunamos y oramos. El otro día, una hermana iba a la corte y yo me puse en oración con ella y con otros hermanos porque era una situación muy difícil. Y a veces hay cosas que necesitan la intervención directa de Dios para que se puedan resolver. Entonces es bueno ayunar y orar para que Dios nos ayude a salir. La Biblia habla de muchos ejemplos de momentos en los cuales fue necesario el ayuno y la oración. Yo sé que nosotros comenzamos el domingo y dijimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y estuve hablando con el pastor Mateo, Dios mediante este jueves, el grupo que está pasando aquí, más todos ustedes que quieran, hermanos y amigos, vamos a tener un ayuno como Dios les ayude. Algunos un semiayuno que es hasta las 12, otros pueden tener un día completo, pero vamos a estar en ayuno y oración para pedir que Dios nos bendiga, para pedir que Dios nos libere, para pedir que Dios nos sane, para pedir que Dios nos saque adelante, porque hay muchas situaciones, hay muchas cadenas, hay muchas paredes, hay muchas murallas que deben ser derribadas, hay muchas cadenas que deben ser rotas, hay muchos problemas que no sabemos qué hacer con ellos, hay muchas enfermedades que están acabando con nosotros, hay muchas situaciones en la familia que ya no tienen loco, situaciones económicas, situaciones sociales, políticas, en todo el sentido de la palabra. Este mundo es un solo caos y solo el poder, la gracia, la misericordia de nuestro Señor pueden ayudarnos. Entonces, este jueves vayámonos preparando para que Dios haga cosas maravillosas. El Espíritu Santo se mueva entre nosotros y Dios pueda sanarnos, Dios pueda liberarnos, Dios pueda salvarnos. Así que usted puede acompañarnos, que sea medio ayuno. ¿Cómo se hacen los ayunos? Los que no saben, uno deja de comer durante cierto tiempo, pero no simplemente dejar de comer porque cualquiera puede dejar de comer. Dejamos de comer para tener más concentración en las cosas de Dios y dedicarnos más a la oración. Ustedes saben que cuando uno come, para el estómago digerir esos plátanos que a veces ni masticamos bien, necesita mucha sangre, especialmente si los plátanos son brauneros, ¿verdad? Una hermana me decía, yo me lo trago y se me atrabancan aquí y hay que darme golpe porque a ella le encantan los plátanos, pero el estómago no tiene dientes. De todos modos, la sangre nuestra, por eso cuando uno hace digestión, uno no puede forzar la mente ni ponerse a estudiar fuertemente. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y hay cosas que no se pueden hacer después de comido de una vez porque el estómago necesita mucha sangre. Así que cuando nosotros dejamos de comer, esa sangre se mantiene en el cerebro y estamos más aptos para pensar, para meditar, para percibir, porque Dios habla, pero a veces no lo notamos. Vivimos en una vida tan ajetreado que el Espíritu Santo a veces quiere impresionar nuestras mentes con un pensamiento, con una palabra, con una verdad. A veces Dios quiere hablarnos a nosotros, pero vivimos tan rodeados de cosas que no tenemos tiempo. Entonces, cuando ayunamos, dedicamos un tiempecito a la oración. Una hermana trabajaba en una factoría, o sea, en una fábrica. Ella me decía, yo cada 20 minutos o 25 minutos, hacía como que iba al baño, pero era a orar, porque ella ese día estaba en ayuno y oración mientras estaba trabajando en la fábrica. Así que ella se salía de la fábrica y se iba cada 20, 25 minutos, un ratito a orar. Así que dejamos de comer, aunque sea por mediodía, para orar y pedir a Dios fortaleza, pedir a Dios que tenga misericordia. ¿Lo vamos a hacer el jueves? Con la ayuda de Dios. Los que puedan, si usted es diabético, aunque sea, cómase algo ahí para que no le dé un yun yun y caiga tirado ahí. Hay que cuidarse también, hay que ser equilibrado. Así que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado al desierto y allí fue tentado. ¿Qué dice la palabra?
Eso lo dice Marcos 1, 12 al 13, también Mateo. Sí, señor. Mateo 4, 2 al 3, el próximo cuadro dice que durante 40 días Jesús ayunó y oró, y débil y demacrado. ¿Por qué? Por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Entonces vio Satanás una oportunidad para tentar a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo viene y nos tienta en los momentos cuando estamos cansados, a veces cuando estamos desanimados, a veces el enemigo aprovecha cuando hemos tenido un fracaso, cuando hay una crisis, cuando hay una enfermedad, y nos tienta de muchas maneras. Y como estamos un poco débil, fácilmente podemos caer. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el próximo cuadro? Jesús respondió con un escrito está. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que reciba la tentación, recuerda contestarle al enemigo: escrito está. Sí, Señor, porque la palabra de Dios tiene poder y Jesús lo enfrentó con la palabra. Todas las tentaciones Jesús la enfrentó con la palabra. ¿Recuerdan ustedes que el otro día dijimos que por qué Cristo tiene que venir a salvarnos? Porque Adán nos metió en este lío del pecado. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 12, todo el capítulo 12 habla de la comparación entre los dos Adanes, especialmente los versículos 15, 16, 17, 18. Cristo viene a vencer donde Adán cayó. ¿Dónde fue que Adán cayó? En la tentación de la comida. El enemigo viene a tentar a Cristo también a través de la comida, pero ¿cómo le responde Cristo? En un escrito está. Jesús tenía hambre, tenía el poder para convertir la piedra en pan, pero él estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Y el enemigo no lo pudo hacer caer. Bendito sea Dios, porque la victoria de Jesús también es nuestra victoria. Entonces, hay 5 cosas que quiero que notemos rapidito acerca de la tentación. La tentación tiene 5 pasos. Una de ellas, y el primer paso, es la invitación. El enemigo viene y nos invita a hacer lo malo. Eso ocurre en milésima de segundo. Luego, el segundo paso, ¿qué es? La consideración. Siempre podemos definir si lo que nos está invitando a hacer el enemigo es bueno o es malo. Por ejemplo, aquí hay un lápiz. Yo estoy en la escuela y necesito un lápiz. Y está el lápiz aquí, como que nadie lo reclama. Y algo me dice: coge ese lápiz. ¿Cómo se llama eso? Robar, ¿verdad? No es mío, pues robar. Viene la invitación a mi mente. Yo inmediatamente considero, digo, no, eso no es correcto. O bueno, pero como no veo a nadie, me lo voy a coger. Yo estoy considerando. Cuando yo lo tomo, ya voy en qué paso. En el cuarto o en el quinto paso, porque primero lo pensamos, lo analizamos, a veces lo planificamos, cómo me lo voy a llevar para que no me den cuenta. Bueno, voy a hacer como que nadie, ¿verdad? A veces dejamos caer algo ahí como para recoger otra cosa. Uno planifica, ya cuando uno planifica, ya el pecado está cometido. Cuando caemos en tentación, cuando cometemos el pecado o cuando decidimos que lo vamos a hacer. Cuando decidimos, el pecado comienza entonces en la mente. Pero la invitación, la tentación a hacer algo no es pecado. Como dice un pensamiento, tú no puedes impedir que el pájaro vuele sobre ti, pero sí puedes impedir que haga nido en tu cabeza. Así que cuando la tentación llega y la consideremos, inmediatamente deberíamos que desecharla si es mala. Las tentaciones todas son malas, así que hay que desecharla. Entonces, es bueno que analicemos eso, porque algunas personas piensan que el pensar en hacer lo malo todavía no es pecado, pero sí ya lo es, porque ya decidimos, ya lo gustamos. Recuerden cuando la serpiente le presentó la fruta a Eva, dice la palabra, ella vio como que era buena, sin probarla todavía, ya en su mente la veía como buena, como agradable para alcanzar conocimiento. Así que antes de comer de la fruta, ya ella había caído en la trampa. Nosotros entonces, cuando recibamos la tentación, debemos considerarla y debemos, después de considerarla,
decidir rechazarla, porque así es que Dios quiere. Así que en Mateo 26:41 se nos dice, velad y qué, y orad para que no caigáis en tentación. Debemos mantenernos como orando. Y yo soy de campo. Yo no sé cuántos de ustedes son de campo. ¿Cuántos son de campo? Un grupo. El vivir en el campo es lo más bueno que hay. Uno aprende muchísimas lecciones. ¿Saben lo que significa velar en el campo? Para nosotros velar es, bueno, una de las cosas es cuando uno está con los ojos abiertos pendiente de algo. Y los perros nos enseñaban a velar. Cuando uno está comiendo un mulito de pollo, yo me crié en campo, habían a veces 2 o 3 perros ahí, estaban así. Y nosotros para probar eso, cuando terminábamos con el mulito, hacíamos, miren, no caía en el piso. Ellos lo cachaban. Nosotros cachar es lo aparar, lo coger. Cachar en inglés es como tomar algo, ¿verdad? Ellos lo tomaban en el aire porque estaban como velando. Cuando usted está velando, el guardia está pendiente, está con la vista puesta. No le quita la vista a algo o a alguien. Si el perro estuviera con la cabeza hacia abajo, el hueso caería y podría venir otro y tomarlo. Entonces, velar significa como estar alerta, estar pendiente. Y si estamos orando, espiritualmente vamos a estar activos. Y cuando el enemigo venga a tentarnos, con un así dice Jehová, lo vamos a echar fuera de nosotros. Porque estaremos como velando y orando. Entonces la declaración de Mateo 26:41 nos invita a que debemos velar y orar para no caer en tentación. Es importante notar también que el enemigo nos tienta de muchas maneras y hay muchas enfermedades, tanto físicas como espirituales, mentales, que están acabando nuestras vidas. El odio, el orgullo, la avaricia, la inmoralidad, el rencor, la enemistad. El enemigo nos tienta para que nosotros caigamos en alguna de estas. Hay otras que están haciendo esclavo la vida de mucha gente. ¿Cuáles son? Las drogas, el alcohol, los juegos de azar. Yo me he sorprendido, pero cada 100 pies yo veo una banca de apuestas. Es increíble. Y le dije a alguien el otro día, yo creo que si me pongo a contar, hay más banca de apuestas que negocio de comida. Mire cómo está caminando nuestra sociedad. Entonces, todas esas son situaciones que llevan al ser humano a vivir esclavos. Hay gente que son esclavos del placer, otros son esclavos de la violencia, son malos y hacen lo malo porque ya no pueden. Me decía alguien que estaba en una ganga, dice, mire, yo antes el herir a alguien, el coger un bate y romperle la cabeza a alguien, la primera vez que lo hice, eso me mantuvo por muchos días, pero ya lo hago y puedo matar, y había matado gente, y ya no me produce ningún mal de conciencia porque se acostumbra a lo malo. Son esclavitud. También existe la glotonería, el comer y el beber. Hay gente que son esclavos de la vestimenta, esclavos de ciertas conductas, esclavos de la mentira, pero estas son otras emociones que también hay gente que se enoja y el enojo lo domina y cometen locuras. Está la ira, los celos. Estas cosas están produciendo mucho daño a la familia. La gente que más amamos son la gente que más sufre por nuestras esclavitudes a estas emociones dañinas que están acabando con la familia, están acabando con la gente que más amamos, con las relaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos, pasiones desordenadas, rencor. Entonces, todas estas maneras de esclavitud, todas estas emociones dañinas que alteran nuestro funcionamiento, provocan estrés especialmente oxidativo, producen también radicales libres y eso nos hace envejecer más rápido, nuestras defensas se van al suelo y vienen muchísimas enfermedades y acaban con nosotros. Dios quiere liberarnos de todas estas cosas, porque el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo no simplemente viene a morir por nosotros en una cruz, Jesucristo viene a transformar toda nuestra vida, a afectar positivamente toda nuestra existencia. Y por eso me gusta el Evangelio de la Iglesia Adventista,
se enfoca en todos los aspectos de la vida, porque Jesús está interesado en tu aspecto social, en tu aspecto físico, en tu aspecto espiritual, en tu aspecto intelectual. Y nuestra doctrina apunta a todos los aspectos del ser humano. Entonces las emociones también nos mantienen a veces atados. Y es por esa razón que vivimos con tanto sufrimiento, hay tanta culpabilidad, la ansiedad se está apoderando de la gente, la infelicidad, el remordimiento, la desconfianza. Y esos vicios, esas emociones dañinas, esos sentimientos como el juego de azar, la avaricia, las drogas, la borrachera, la violencia, la malicia, la inmoralidad, las mentiras, el remordimiento, la ansiedad, la glotonería, los celos, los enojos, la ira, las pasiones desordenadas, están produciendo mucho daño a nuestra sociedad. Y es, señores, por esa razón que hoy en día existen mucha gente esclava, hay enemistades, existen relaciones rotas en las familias, en los hogares, hay muchas enfermedades, hay mucho dolor, depresión, cárceles, locura y muerte. El pecado produce su fruto y caemos nosotros en el caos, en la desgracia, en la enfermedad y en la muerte. Y precisamente Jesús viene a liberarnos de todas estas cosas. Pero también la esclavitud del enemigo se manifiesta a través de posesión demoníaca. Y todo lo malo que ocurre en nuestras vidas ocurre por la influencia de Satanás. Pero hay gente que no solamente son afectadas por la influencia, sino que son poseídas por el demonio. Y yo le explicaba a alguien y le decía, mira, una cosa es la influencia de lo malo y otra es la posesión demoníaca. Por ejemplo, una vez unos muchachos estaban comiendo guineo o banana, como le llamamos, algunos, y había un ancianito que viene caminando y uno de los muchachos decide tirar la cáscara de guineo para que el ancianito resbale y se caiga. Ese pensamiento se lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Quién se lo puso en la mente? Saturnino o Domiquito, como le llaman otros, para hacerle una maldad. Entonces esto tal vez no sea posesión demoníaca, pero sí es influencia, porque el enemigo a través de los demonios nos habla a la mente y nos dice, haz lo malo, pero los ángeles de Dios vienen y nos hablan del otro lado y nos dicen, no lo haga. Gracias a Dios que ha puesto esa conciencia en nosotros para que nos detenga, para que nos para que nos limite. Así que es una cosa ser influenciado por el enemigo, otra cosa es ser controlado por el demonio, a tal manera que la persona que es poseída por un demonio puede tomar 2 o 3 bancos de esto con una sola mano y lanzarlo, porque tienen una fuerza que brutal. Una vez me invitaron a sacar un demonio. El hermano era el director de diácono, fue y me tocó, eran como las 12:30 de la noche. Digo, qué raro que el hermano viene a tocarme a esta hora. Dice, pastor, póngase ropa rápido y acompáñeme, que hay un problema serio en mi casa. Y yo pensé que había un pleito entre esposos, a veces entre los hijos, él tenía hijos grandes ya. Y digo yo, pero ¿cuál es el problema? Digo, no le quiero contar, quiero que usted llegue a mi casa. Y yo, era mi primer distrito. Eso me ocurrió aquí en Salcedo. Y entonces voy preocupado. Cuando voy llegando, escucho unos gritos. Ay, ahí se me pararon los pelos. Digo, es asunto de demonio. Y ustedes saben que para uno luchar con los demonios, uno tiene que estar bien espiritualmente. Porque si no, el demonio se te puede pasar a ti y tirarte ahí y volverte un desastre. Y comencé yo a temblar. Ay, mi primera experiencia con los demonios. Era mi primer distrito. Creo que tenía 2 o 3 meses ahí en esa iglesia. Y cuando llegué, pues mire, ella vive en mi casa. Y hoy ella fue con su mamá a un brujo. Y el espíritu del brujo, eso fue lo que me dijo él, el espíritu del brujo se le entró a ella. Y dice, y todos estos hombres, habían hombres mirando por la ventana, han tratado de ayudarla y a todos le cae a golpe. Y a mí también. Y yo lo busqué a usted, imagínense, en ese tiempo yo pesaba como 100 libras. Ay, Dios mío, ¿en qué lío estoy yo metido? Señores, pero la misericordia de Dios es grande. Yo opino nuevo, Pastor Mateo, entro a la habitación, pero temblando, y las quijadas se me iban a salir y las rodillas se me iban a despegar.
me arrodillo en esa cama y cometo el error, como soy novato en eso, de acercarme a la cara de ella. Tenía un poco de espuma. Y cuando yo comencé a orar, ella comenzó a moverse. Yo oro con los ojos cerrados, pero mi fe era tan poca, pastor, que yo abrí los ojos. Después, ahorita le cuento cómo terminó eso. Pero señores, la posesión demoníaca es tremenda, porque la posesión demoníaca toma el control del ser humano. No simplemente te dice la mente, haz esto. Cuando una persona está endemoniada, el demonio lo posee y la persona puede cometer locuras. ¿Por qué? Porque los demonios son malos. Y si usted está dominado por un demonio, eso indica que usted está en una emergencia y necesita que la gracia y la misericordia de Dios le alcancen inmediatamente, porque usted está en daño y también está poniendo en daño a toda su familia. Jesús, cuando vino a este mundo, echó muchísimo fuera demonios. En Marcos 5:8 le decía, sal de este espíritu inmundo. Muchos también están experimentando con el poder adicto del pecado, quieren liberarse y no pueden. Pero el enemigo es sucio y está haciendo muchas cosas horribles. El apóstol Pablo clamaba y decía, yo quiero hacer lo bueno, pero ocurre que lo que hago es lo malo. O sea, si usted quiere hacer lo bueno, pero lo que hace es lo malo, eso indica que usted no se domina, que hay una fuerza que lo domina. Entonces dice Pablo, y esto es lo que yo he encontrado, que el bien que quiero hacer, no lo hago, y lo que hago es el mal que no quiero hacer. Pablo también, así que eso nos da esperanza. Este hombre de Dios en algún momento reconoció que el pecado lo dominaba, porque si hacía lo que no quería hacer, era porque una fuerza mayor lo dominaba. Así que en una u otra manera, todos somos esclavos del pecado, pero Cristo Jesús vino para liberar. En San Juan, Jesús dice, el enemigo ha venido para hurtar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida, yo he venido para desatar las obras del diablo. Así que es un problema de todos. Y a veces hay mucha gente que no puede salir de los vicios que están acabando, gracias, con la humanidad. Pero cuando nos entregamos a Cristo, encontramos solución. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Y entonces él mismo respondía, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Sí, Señor, porque Jesucristo es el que nos ayuda, es el que rompe las cadenas por nosotros. Entonces, queridos hermanos y amigos, ¿cuándo es que Dios comienza a trabajar en nosotros? Cuando nosotros decidimos aceptarlo y caminar en nueva vida. Vamos a pasar a la próxima, uno más. Ok, uno más. Vamos a pasar un poco más. Ok, al próximo. Aquí estamos. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, Él comienza a romper las cadenas que nosotros no podemos romper. Y más que eso, en la próxima vista vemos, y ahora hablamos del bautismo. Cuando nos bautizamos, nosotros nos hacemos hijos e hijas de Dios, oficialmente. Y dice el apóstol Pedro que cuando nos bautizamos, Dios envía su Santo Espíritu para que comience a trabajar en nosotros. Y el Espíritu Santo comienza a sacar lo malo y a apoderarse de nuestras vidas. Porque todo lo que Dios tiene para darnos viene a través del Santo Espíritu. Él es el mensajero del cielo. El Espíritu Santo, decimos allá, es el delivery, es el que lleva la entrega. Todo lo que el cielo tiene para darnos nos llega a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y ya no le pertenecemos al enemigo. ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Porque no solamente lo sentimos en nuestro corazón y le hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, sino que hemos dado muestra pública. Por eso yo le llamo al bautismo el casamiento. Porque cuando usted se casa, usted le está diciendo a los demás que ya usted pertenece a ese hombre y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo. Estoy en el cuadro número 28. Así que este consejo del apóstol Pablo es muy importante. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, debemos entregar nuestros miembros ¿a quién?
Eso significa que mis ojos van a ver qué cosas que agraden a Dios. ¿Qué voy a escuchar? Reggaetón, bachata, merengue. Y hay que cuidarse porque ahora hay reggaetón cristiano y hay bachata cristiana. Yo el otro día entré a una librería cristiana y me dice la muchacha, ¿usted es dominicano? Y digo, sí, mira, tengo reggaetón cristiano, tengo merengue cristiano, tengo bachata cristiana. Y digo, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Yo fui a buscar una música de Maranatha Music, que ya eso es como prehistoria, pues ya eso no es algo extinguido, que está en vía de extinción. Pero me salió con esa. Señores, cuando uno se entrega a Dios, uno debe cambiar la música, porque ahora alabamos a quien, a Dios. Uno debe cambiar lo que uno escucha, porque esas cosas dañan nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, no entreguen su cuerpo como miembro de las cosas malas. Comience a escuchar la palabra de Dios ahora. Comience a cantar los signos que alaban a Dios. Comience a vestir como un hijo de Dios. Comience a hablar como un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando llegamos a ser discípulos de Cristo, las cadenas del pecado son rotas. El próximo cuadro, San Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice la palabra bíblica que están en el escudo? Hay mucha gente de otras denominaciones, de otros países, que se alegran de saber que en el escudo dominicano hay un versículo poderoso. Creo que San Juan 8:32, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo te hace como libre. Vamos a decirlo esta noche. Cristo me hace libre. Cristo me hace libre. Una vez más, Cristo me hace libre. Por la gracia de Dios, Cristo me hace libre. Pero eso no es automático. Yo debo aceptar a Cristo. Yo debo recibir a Cristo. Cristo debe vivir en mi vida. Así que yo debo andar con Cristo para que Él me reciba. Dijo también el Señor, Simón, Simón, el próximo cuadro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Satanás nos tienta, pero Jesús, ¿qué dice? Oro por ti para que te mantengas. Señores, somos todos tentados, pero tenemos un sumo sacerdote, dice el próximo cuadro, en los cielos. ¿Cómo se llama? Jesucristo, quien intercede por nosotros. Yo termino con esta historia. Un padre trae a Jesús, su hijo endemoniado, el próximo cuadro, en Marcos 9:17-22. Cuando el demonio vio a Jesús, dice que sacudió al muchacho y botó espuma por la boca. A veces esa es una manifestación. La joven de la historia que yo fui a visitar, que estaba temblando y que abrí los ojos en medio de la oración, estaba echando espuma por la boca. Los cabellos se le engrifaron y los rojos eran rojos como un tomate, los ojos. Así que me di cuenta que ella estaba poseída por el demonio. Y yo lo que pensé, esta muchacha me va a desbaratar la cara, porque cometí el error de acercarme mucho a ella. Y allí fue que yo casi ni sabía lo que estaba diciendo, porque yo estaba más preocupado. Pero Dios tiene misericordia de sus hijos. Bendito sea el Señor. Dios tiene misericordia. Un pino nuevo en estas cosas. Y mientras estaba orando allí, gracias a Dios que terminé la oración y me fui rápido. No quería estar allí. Pero Dios tuvo misericordia de mí, de esa muchacha, y honró a su hijo, porque gracias a Dios se le fue el demonio. Y después yo me fui de ese distrito y preguntaba y seguía bien la joven, gracias a Dios. Pero señores, a veces estos demonios no salen tan rápido. A veces hay que poner iglesias enteras en ayuno y oración. Yo conocí un caso de una persona que necesitamos 12 iglesias durante varias semanas en diferentes días, ponernos en ayuno y oración, porque a veces hay gente que tiene legiones de demonios. Hay cosas que son duras. Pero le trajeron a Jesús este muchacho y estaba botando espuma por la boca. Miren lo que Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo? Y dice, desde niño está pasando esto. Jesús le dijo a él en Marcos 9:23-24, si puedes creer, al que cree todo le es como posible. Tú puedes creer que Dios es capaz de ayudarte. Tú puedes creer que Dios es capaz de liberarte. Tú puedes creer que Dios es capaz de sacarte de donde estás ahora. ¿Puedes creerlo? El hombre fue sincero y dijo, sí, yo quiero creer. Ayúdame
Incredulidad. En otras palabras, le dijo a Jesús, en realidad yo no tengo nada de fe. Eso quiere decir, Señor, dame fe, no tengo ninguna. Dice la palabra más adelante en Marcos capítulo 9, versículo 25 en adelante, que Jesús ayudó a este joven y a este padre de poca fe y le sacó el demonio. Pero después los discípulos dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Miren lo que le contestó Jesús en el verso 29. Este género no puede salir sino con oración y justo. Así que debemos ayudar y orar para que Dios nos ayude a vencer muchos hábitos dañinos, a vencer el poder del enemigo que nos esclaviza de muchas maneras. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes a que hagamos este jueves ese ayuno, semiayuno, como ustedes puedan. Algunos lo hacen bebiendo líquido, otros se comen una frutita por su diabetes, lo que sea. Pero por favor, todo lo que podamos, unámonos para vencer en el nombre de Jesús. Y para que muchas cadenas sean rotas, y para que muchos seamos liberados, para que muchos seamos sanados, y para que muchos problemas Dios nos ayude a resolverlo. Hay un grupo aquí de hombres y mujeres que han estado pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellos. Amigos y amigas, yo quiero ver esos amigos y esas amigas que nos han estado acompañando. Vamos a pasar aquí, vamos a pedirle a Dios que siga haciendo lo mismo. Tengo a Carlos, me dijeron que Leonidas no pudo venir, así que vamos a llevar en oración a Leonidas, está un poco enferma. Tengo a Ana, tengo a, ¿quiénes más? A mí se me olvidan los nombres, Petronila, tengo a Eutanasio, no sé, pero se me han olvidado los nombres. Vengan, los que han estado pasando conmigo. Aquí está mi amigo Alex, ¿cómo fue? Tengo aquí a Jairo, mi amigo Jairo, Dios te bendiga. Me dijiste tu nombre, Gregory. Usted es Carlos, ¿verdad? Carlos. ¿Dónde están las otras gente que estamos orándole a Dios para que el Señor nos ayude? Señores, vamos a seguir en esto, que con la ayuda del Señor es a vencer que nosotros vivimos. Esto no simplemente es un ejercicio para venir aquí. Esto es un pedido a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Recuerden que para poder vencer y lograr que Dios tenga misericordia de nosotros, necesitamos aprender a conocer a Dios. Dios a veces trabaja inmediatamente, otras veces trabaja lentamente, pero siempre Dios responde, ayuda y resuelve. Y yo estoy orando cada vez que tengo la oportunidad. A veces me arrodillo, a veces mientras voy de pie, mientras estoy sentado. Señor, ten misericordia de nosotros, de mis amigos, de las iglesias que estamos reuniéndonos esta noche. Ayúdanos a resolver problemas, ayúdanos a romper cadenas, ayúdanos a sanar enfermedades, ayúdanos en nuestras dificultades y luchas que tenemos todos los días, que son muchas. Y el que no cojea de una, como dicen, cojea de la otra. Hay alguien más que se quiere unir a este grupo de los amigos y amigas. Vamos a romper cadenas en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jesús quiere y ha venido para eso. Dice, el que yo liberare os haré libre. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y la verdad te hará libre con la ayuda de Dios. Aquí vienen jovencitos más. O pensaba que vienen ya de la clase de los niños. Mire, en Long Island, en Nueva York, una vez me llamó una mamá y me dijo, pastor, necesito su ayuda. La hija de ella, una niña muy linda, se la había llevado, no que se casó, sino que se la llevó escondido de la casa, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha. ¿Ustedes saben lo que es la Mara Salvatrucha? Una ganga salvadoreña malísima que Donald Trump le cayó encima porque es muy sanguinaria. Cogen a las personas, le mochan la cabeza. Bueno, ustedes saben lo que hizo Bukele en El Salvador. Ya ustedes saben. Ese muchacho, le estoy hablando de los años 2006, estuve en ese lugar. Le había llevado esa hija, esa mamá, y estaban destrozadas. Pero ella me llamó para decirme, pastor, el muchacho parece que se puso a jugar con la ouija. ¿Saben lo que es la ouija? Es un asunto satánico.
y se le apareció el diablo y ahora tiene el diablo montado. Y según la hija dijo, se le engriparon los cabellos y comenzó a botar espuma y a decir cosas rarísimas y a comenzar a temblar y pensaban que se iba a morir. Y entonces ella me dice, él no quiere ir a la policía porque lo andan buscando, porque es un jefe de la mara. ¿Qué hago? Yo le leí la Biblia, pero ella está preocupada. Por favor, venga a visitar a mi hija, que ese muchacho me la llevó y me la arruinó porque ella dejó de estudiar después que, bueno, un desastre. Pero comencé a hablarle y le dije, si ustedes quieren eliminar a Satanás de sus vidas, tienen que comenzar a leer la Biblia. Tienen que dejar de ver ciertos programas en la televisión, tienen que dejar de escuchar esa música mundana, tienen que concentrarse en Dios, pero la clave es leer la Biblia y orar a Dios que tenga misericordia de ustedes. Así lo hicieron. Y gracias a Dios el demonio lo dejó tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y gracias a este poder que tiene, ¿cómo fue que Jesús venció al tentador? Con un escrito está. Así que comiencen a leer la Biblia. Pero también hay otra cosa importante. Yo le voy a pedir a Ruth que pase a cantar. Necesitamos entregar nuestras vidas a Dios. Es lo más lindo que hay en el mundo, entregarle la vida a Dios. Es un proceso. A veces mucha gente no lo quiere hacer porque dice, no, que yo estoy malo, yo tengo muchos problemas, muchas dificultades. Precisamente debemos entregarles nuestra vida a Dios para que Dios nos ayude a vencer. Por eso es que hemos hecho este acuerdo entre nosotros. Orar para que Dios tenga misericordia de nosotros. El jueves yo voy a estar ayunando y orando. Pero a partir de mañana me gustaría, tal vez cuando lleguen ustedes a la iglesia, dedicar 1, 2 o 3 minutos con cada uno de ustedes para conocerlo mejor. A veces uno apunta en un papelito, tengo aquí Carlos. Carlos quiere que ore por esto y que ore por otro. Esas son cosas que se quedan entre ustedes y yo. Nadie más tiene que saber por qué yo estoy orando. Simplemente menciono sus nombres, pero no menciono la situación. Me gustaría conversar con ustedes para que nos hagamos amigos, hacerle algunas sugerencias y animarlo a que sigan adelante. Porque si ustedes empezaron a buscar a Dios, no dejen de hacerlo. Dios quiere hacer una obra grande en sus vidas y lo va a hacer y ya lo está haciendo. Así que los dirigentes de esta iglesia, Pastor Mateo, que conocen a estos caballeros, a esta dama, por favor, a partir de mañana, aunque sea un ratito antes de comenzar la predicación, me gustaría sentarme con ustedes 1 o 2 minutos para anotar, llevarlos mis oraciones. Y tengo varias cadenas en los Estados Unidos de cientos de que están complicando nuestras vidas. Hay muchas cadenas que necesitamos romper y no sabemos cómo. Los vicios a veces están destruyendo nuestras vidas. Hay enfermedades que nos están acabando la vida. Hay situaciones en la familia que no podemos solucionar. Tenemos problemas económicos y a veces hay biles y no sabemos cómo pagarlo. Y por eso venimos a ti, oh Dios, a buscar tu ayuda. Cada amigo y amiga que está aquí al frente ha pasado porque tiene una necesidad, tiene un problema y estamos orando para que tú nos ayudes a resolver esos problemas y en el nombre de Jesús podamos ser liberados y salvados. Que Jesucristo pueda venir y posar sobre cada uno de estos amigos y amigas y que el poder del Santo Espíritu nos dirija y seamos no solamente liberados, no solamente salvados, sino que nuestras vidas sean llenas de paz y de esperanza y del amor de Dios. Gracias por estos amigos. Gracias por los que se han quedado allí en sus asientos o están de pie en esta hora. Gracias por los hermanos. Gracias por los choferes que hacen el esfuerzo. Bendice a cada uno. Y al ir a casa, que Jesucristo tome control de nuestras vidas y que en el nombre de Él seamos más que victoriosos esta semana. Gracias, Señor, y que cada día nos decidamos por Jesús y sigamos creyendo en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Mañana o uno de estos días van a ver un bautismo que vamos a tener porque Jesucristo está tomando el control de nuestras vidas. Dios me los bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gregory, ¿verdad? Gregory.